su capacidad para enfrentar este tema, yo agregaría su amplia visión general del mundo. Edgar nunca, desde que entró a esta facultad, nunca fue una persona interesada por un tema particular y solo ese, sino ese tema particular lo inscribía en un contexto general. Lo que le da riqueza a su análisis, lo que le da valor a su análisis. Poder ubicar los problemas y no analizarlos simplemente desde sus características exclusivas, permite entenderlos y permite resolverlos, permite dar soluciones. En ese sentido, en este libro encontramos la firma de Edgar en esa amplitud. No hay tema, básicamente, que no se le escape en este tratamiento, hecho de manera sencilla. La capacidad analítica y los conocimientos de Edgar no lo han hecho pedante. Sigue hablando como todos nosotros, en español y que se entiende. Uno lee el libro, está escrito en un estilo muy coloquial, narrativa, y uno se divierte. Uno se siente de repente, uno lo ve a Edgar en muchas de las apreciaciones personales que hace aquí, uno siente que está leyendo por ahí una novela policial, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar? Entonces rápido, a ver qué va a pasar. Bien, esto en términos de que es un libro que leemos con gusto, y que toca temas fundamentales. El tema es la crisis. Logra la crisis por la que acaba de pasar la economía capitalista. Logra explicar esta crisis en términos muy sencillos. Estoy segura que si un no economista toma el libro, entiende. Eso es una gran virtud. Cuando nosotros vemos la explicación que da Edgar, se nos presentan una serie de luces, de problemas, de ideas, es decir, es un texto que además de dar explicaciones, sugiere nuevos temas, nuevos problemas, y no deja de lado los temas que creo que a todo economista deberían interesar, que son el tema del crecimiento y el tema de la equidad. Aquí están planteados. Bien, voy a ser un poco más específica en el comentario sobre la crisis que aquí tenemos planteada. Cómo Edgar hace una especie de génesis de cómo surge la crisis. Esto nos lleva a una situación en la que tenemos un mundo en el que la innovación tecnológica es cada vez más rápida. Esta innovación tecnológica lleva a como es tan rápida, lleva a una ferozmente rápida obsolescencia del equipo de capital que se tiene y que exige una recuperación del mismo muy rápido. ¿Cómo obtener una amortización rápida del equipo de capital? ¿Cómo estar al día a estos cambios tan profundos, tanto en las formas de producir como en el tipo de productos nuevos que surgen en el mercado? Esto lleva a una necesidad de recuperar el capital invertido rápidamente, antes de que no sea posible. Porque el producto que se hace o el equipo con el que se cuenta ya no sirven más, ya han sido superados por otros. ¿Qué opciones se dan en una economía de mercado a esto? Bueno, lo primero, vender masivamente, amplitud de mercado, necesidad de mercados crecientes, permanentes. Segundo, reducción de costos. Cuando hablamos de reducción de costos, no solo son la caída de costos por la innovación tecnológica, sino también caída de costos por sobreexplotación de la fuerza de trabajo, que recibe el eufemismo de flexibilización del trabajo. Suena mucho más elegante, pero en concreto, o en un aspecto muy importante, se refiere a la ruptura de las condiciones de trabajo conquistadas por los trabajadores a lo largo de su larga historia.
Caída en costos laborales que llevó, por ejemplo, a situaciones donde la edad de la jubilación se corriera hacia adelante en Europa, pese a la experiencia de los años 80 de la economía francesa, donde se hablaba y donde se implementó legalmente la reducción de la jornada de trabajo. Creo que pasó a 36 horas, ¿no? ¿O 34? 34, mejor todavía, 34 horas, por semana, donde se instala un ministerio de la gestión del tiempo libre. Y todo esto, acabado el gobierno socialista, rápidamente se revierte. Ahora se habla no de jornada, de semana de trabajo de 36 horas, sino se la estira todo lo posible. La jubilación se echa para tiempos más remotos. Esto en aras de recuperar los recursos invertidos y poder hacer frente a la innovación rápida de las formas de producir a través de incrementos de ganancia. Pero esto al mismo tiempo implica una concentración del ingreso. Esto al mismo tiempo reduce el tamaño del mercado que era necesario para poder vender los bienes. Entonces ahí tenemos una clara contradicción entre desarrollo de las fuerzas productivas, nunca lo vi tan claro como en estos ejemplos, desarrollo de las fuerzas productivas y relaciones sociales de producción. La necesidad de rápida acumulación de ganancias plantea explotación de la fuerza de trabajo, salarios reales menores en términos de todo el conjunto que hace a la remuneración del trabajo, no solo el salario, con lo cual concentra ingreso, con lo cual reduce mercado, con lo cual tenemos dificultades de realización. A mí esto me pareció maravilloso en términos de esa contradicción que señalaba Marx entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Hacer frente a esto, entonces, por el lado de la concentración del ingreso, y les doy algunos datos que son realmente impactantes que saqué del Financial Times hace poco. En los Estados Unidos, en los años 65, los salarios de los grandes ejecutivos de las empresas multinacionales, del sector bancario, del sector bancario entre otros, representaba 24 veces el salario promedio de un trabajador. Esto en el 65. En el 75 pasó a representar 35 veces ese salario. En el 90, 70 veces. Y ahora fíjense bien cómo sigue, del 90 hasta ahora. En el 90 digo 70 veces el salario. En el 2000, 299 veces. Y para el 2010 tenemos 325 veces ese salario. Es decir, estamos hablando de un fenómeno de concentración del ingreso brutal. Concentración del ingreso que evidentemente no coadyuva a generar un mercado donde colocar todos esos bienes que se están produciendo. Respuesta: el crédito. El crédito que se da en condiciones de alto riesgo, porque hace falta vender y además porque el sistema financiero es un sistema de ganancias. Mientras más créditos se colocan, más ganancias pueden obtener. Crédito que se llega a dar en condiciones de terribles riesgos, de riesgos que ninguna persona podía pensar que es algo así como si me ofrecieran a mí, con mi ingreso, comprar Versalles vía endeudamiento. Pues me encantaría, pero evidentemente no podría pagarlo. Correcto. Esos fueron los créditos hipotecarios, más o menos, manteniendo las distancias, pero creo que la proporción debe andar por ahí. Ustedes comprando Versalles, una persona sin trabajo teniendo acceso a un crédito para una vivienda. Y está muy claro en el trabajo de Edgar cómo esos créditos de altísimo riesgo se transforman, para quien quiere creerlo, en créditos seguros. ¿Cuál es la forma en la cual el sistema financiero logra
reacomodar estos créditos de alto riesgo para colocarlos como créditos totalmente seguros y con empresas calificadoras que los califican como créditos de primera calidad. Edgar sostiene, y ahí diferimos lateralmente, supongo que es por tu juventud y tu optimismo, que se trata de un efecto manada el que lleva a la gente a seguir con esos créditos. Yo no sé si es efecto manada o es efecto capitalismo delictivo. Yo más bien pensaría en esto último. No sé si porque estoy muy interiorizada con los trabajos que hace el maestro Felipe Cermeño en esta facultad, que últimamente le está dando mucha importancia a la relación entre el desarrollo del capitalismo y sus vínculos con la delincuencia, con el crimen organizado. Llámese lavado de dinero, llámese relaciones directamente con empresas delictivas. Les sugiero mucho, mientras esperamos los trabajos del maestro Cermeño, el texto de Saviano, que muestra cómo en Italia se trabaja con, básicamente, trabajo esclavo en muchas de estas empresas. Vale la pena leerlo. Entonces yo realmente no sé si fue efecto manada o si fue directamente una actividad delictiva. Ese sería... Bueno, entonces, estalla este sistema de crédito tan frágil y tenemos la crisis. Creo que básicamente esos son los temas que a mí me llamaron la atención. ¿Qué otros puntos importantes había en el texto? Señalar qué medidas de política económica se pueden implementar para hacer frente a una situación de este tipo. Política industrial. Creo, por mi interpretación del efecto de la crisis como debida a la especulación y no al efecto manada, creo que ahí con tu experiencia podrías decirnos mucho, tal vez, Edgar, de qué medidas para regular el sistema financiero se podría pensar. Yo vería más bien una necesidad, junto con la política industrial. No puede haber crecimiento, no puede haber bienestar si no hay producción de bienes, y ahí hay frases muy simpáticas de Edgar sobre todas estas ideas de la desmaterialización de la producción, pero ahí ya lean lo que ustedes y ríanse ustedes solos. No, pero les adelanto, simplemente. Creo que la política industrial es necesaria, pero creo que también la regulación del sistema financiero. Y cuando hablo de regulación del sistema financiero, creo que tú como nadie seguramente puedas pensar en qué tipo de medidas se pueden tomar para evitar estas crisis generadas, desde mi punto de vista, por especulación y por esa contradicción inicial que les señalo entre desarrollo de fuerzas productivas y relaciones sociales de producción. Y lo único que no vi cómo se te escapó a ti, Edgar, que eres tan amplio, es ¿qué pasa con el desarrollo sustentable? ¿Cómo no metiste a la ecología en el libro? Bueno, yo me gustó mucho leer el libro, la pasé muy bien y está muy bien. Entonces se los recomiendo.